rápidamente estamos con el alcalde Javier García de la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, una de las comunas que ha tenido más problemas con la migración durante todos los últimos años, digamos. Sí. No es el 2022, el 2021, sino que desde que comenzó esta situación, Colchane ha sido muy, muy golpeado. Ya estamos con el alcalde en contacto. ¿Aló, alcalde? Don Javier, ahí está. ¿Nos escucha bien, don Javier? Buenos días. Muy buen día. Sí, muy buenos días. Gracias por el contacto y saludarte, Caro, Karim, Giancarlo, y también a todos aquellos que están viendo el programa. Ok. Alcalde, comencemos de inmediato. ¿Cómo van esto de las medidas que se están aplicando, supuestamente, en el paso fronterizo de la comuna de Colchane para que cambie la situación de la migración irregular, descontrolada que tienen en el lugar? Lo que ha cambiado en estos últimos meses ha sido la forma en que están ingresando los migrantes, es decir, ya no ingresan caminando por los costados del complejo fronterizo como lo hacían hace años o hace meses, sino más bien están ingresando por sectores mucho más alejados y a través de grupos mucho más organizados. Me refiero básicamente a estos coyotes que se dedican a trasladar migrantes, pero lo están haciendo a través de vehículos ya coordinados durante la noche y por supuesto con vehículos bolivianos y también chilenos. Y en ese sentido ya al menos hemos tenido más tranquilidad, sobre todo en los poblados cercanos al complejo fronterizo, como lo es Piscigacarpa, Colchane, pero no deja de ser preocupante la situación, ya que sigue el flujo migratorio, digamos, con números altos, es decir, de 200 a 300 personas que ingresan por pasos no habilitados, y al complejo fronterizo ingresan al menos 50 o 60 personas diarias, es decir, personas que realizan su trámite de autodenuncio. El resto está ingresando sin siquiera realizar este tipo de trámites que es necesario, al menos para poder identificar, entre comillas, digamos, porque tampoco existe un método o un equipo biométrico para determinar la efectividad de su identificación. Y en ese sentido también sentimos que el gobierno no ha hecho inversiones necesarias en la frontera. Básicamente para contar con equipos biométricos, rayos X que es necesario también, y por supuesto vehículos que son importantes para carabineros y poder controlar sectores más alejados. Hoy día no se cuenta con esos equipos y tampoco la infraestructura de carabineros y el ejército es acorde a la realidad altitánica, sobre todo para las bajas temperaturas. Alcalde, muy buen día, Caro por acá. Bueno, estamos viendo las diferentes formas, por lo que mencionaba usted recién, las diferentes formas y cómo han cambiado las maneras de ingreso en este paso fronterizo. Sin embargo, un poco retomando también la pregunta inicial de Karim, ¿cuáles son las medidas que ustedes están tomando al respecto y qué diferencias tiene esto con los gobiernos anteriores? Lamentablemente ha cambiado la forma de ingreso, pero en términos de acciones concretas, ninguno de los gobiernos ha hecho un trabajo serio, un trabajo acorde a lo que se requiere hoy día en materia de seguridad. Lo que hemos visto más bien ha sido mayor inversión en infraestructura, por ejemplo, al mejorar el dispositivo móvil que está instalado en el complejo fronterizo, se le está entregando abrigo, alimento, traslado a los migrantes irregulares, lo cual a nuestro juicio también resulta ser un incentivo para que más migrantes ingresen, porque no se trata de migrantes que vienen directamente de Venezuela y que pueden acogerse digamos, a la calidad de refugiados, sino más bien se trata de migrantes que están trabajando ya años o viviendo años en Colombia, luego en Perú, Bolivia, etcétera, y finalmente ingresan a Chile. Entonces, claramente, todas esas inversiones que hace el gobierno también se contrapone al olvido que hoy día visualizamos respecto de la seguridad que afecta a nuestra comuna. En este año llevamos 8 personas que han perdido la vida en Colchane y más de 40 personas que han perdido la vida en distintas circunstancias producto de la delincuencia en Tarapacá. Y por supuesto, este tipo de delitos está asociado también en la mayoría de los casos a migrantes irregulares.
Y en ese sentido no deja de ser preocupante la inseguridad que hoy día se vive en la región de Tarapacá, ya que también hay que tener en cuenta de que se ha formado verdaderas ciudadelas, sobre todo en Alto Hospicio, y esta concentración de migrantes en sectores como La Mula, llamado La Mula, que son tomas en Alto Hospicio, donde realmente es imposible poder divisar a las personas, por ejemplo, para las expulsiones administrativas, ya que son sectores que no tienen nombre las calles, como tampoco las casas están enumeradas, por tanto difícilmente se podría realizar la notificación personal que se requiere para las expulsiones administrativas. Alcalde, a ver, sabemos que quizás el gobierno, las policías tienen quizás una apreciación un poquito lejana del lugar. ¿Es usted y su equipo el que está in situ? Bajo ese punto de vista, ¿cuáles serían los recursos o lo que necesitaría para que se pueda controlar esto? ¿Cuál sería la solución bajo su punto de vista? Más carabineros, presencia militar, no lo sé, más vehículos. ¿Cuál sería como la solución finalmente que se le podría estar pidiendo al gobierno central para finalmente solucionar este problema? Bueno, creemos que la ley migratoria actual no cumple los objetivos para el cual fue creado. Y en ese sentido se requiere una herramienta legal, efectiva, acorde a la necesidad de los chilenos. Me refiero básicamente a una ley mucho más dura en materia de migración. Y, por supuesto, dotar de herramientas legales para que el ejército pueda actuar. Hoy día, por ejemplo, hemos vivido nosotros la vigencia del estado de excepción, donde con mucha impotencia vimos cómo el ejército se apostó en la frontera, pero lamentablemente no tenía las facultades legales para poder detener a los migrantes que ingresan o ingresaban por pasos no habilitados, y en ese sentido no se cumplió los objetivos para el cual fueron enviados a la frontera. Ahí claramente se requiere una revisión mucho más profunda de la ley migratoria y, por supuesto, dotar de estas facultades del que carece el ejército. También mejorar, por ejemplo, el aspecto de la reconducción. Ahí falta un trabajo claramente de la Cancillería chilena y también mejorar lo que es los pasos, los procedimientos que se debe seguir, por ejemplo, para las expulsiones administrativas. Hoy la ley migratoria establece más de una notificación personal a migrantes regulares, cuestión que hoy día, por ejemplo, es inviable realizarla, ya que los migrantes están principalmente apuntados en sectores o tomas donde las calles no tienen nombre, las casas no tienen número y difícilmente se podría llevar a cabo este procedimiento. Tanto es así que en el mes de marzo de este año solamente 4 personas fueron expulsadas vía administrativa, una cifra que realmente es irrisoria respecto de la cantidad de migrantes irregulares que ingresan diariamente al país. Y también, por supuesto, se requiere voluntad política y en ese sentido creemos que, por ejemplo, falta una conversación, un diálogo diplomático con el vecino país de Bolivia, ya que ahí es donde se debe mejorar el control, puesto que Bolivia ha servido de tránsito durante todos estos años y ha habido nula colaboración de ese gobierno en controlar la migración irregular. En ese sentido, tampoco hemos visto un actuar mucho más activo de la Cancillería chilena. Solo hemos conocido que se entabló un diálogo, pero no conocemos el contenido de aquello ni los productos que se obtuvo a raíz de esta conversación, lo cual sería relevante para nosotros conocer a qué acuerdo se llegó, qué se logró con el país vecino de Bolivia en términos de control, ya que lamentablemente la frontera de Colchane es tan extensa que también hace difícil controlar el ingreso irregular por diferentes sectores, ya que hay sectores con mucha dificultad para controlar o para acceder, como es el Salar de Coipasa, donde claramente los vehículos quedan muchas veces atascados, como también hay bofedales donde no se puede ingresar con vehículos, hay muchos ríos donde personas han fallecido en esos sectores, lo cual también dificulta de alguna manera el control de migrantes irregulares. Y en resumen, se requiere, más allá de las acciones que he dicho, también realmente una voluntad política, voluntad que no hemos visto tanto en el gobierno pasado como en el gobierno
Justamente, alcalde, le iba a decir eso. A usted no le ha gustado ni cómo lo ha hecho Piñera ni cómo lo ha hecho Boric en esta materia. Sin embargo, decirle que el número de migrantes ha bajado en los últimos meses. ¿Esto a qué se lo atribuye? ¿A que estamos recién saliendo de la época invernal en que Colchane es un paso bastante complicado por la altura, por el frío, y la gente, digamos, del Caribe no puede hacer ese paso, están acostumbrados a otras temperaturas, o a qué? Y al mismo tiempo, ¿espera que ahora que llega el verano vuelva a reactivarse este ingreso o no lo ve así? Creemos que son dos factores principales que influyen en el aumento de ingreso irregular. Uno es la apertura de los pasos fronterizos, como es el de Chacayuta, en Arica, y claramente también influye de alguna manera en el ingreso por ese sector de migrantes irregulares. Y por supuesto también el aumento de las temperaturas en estos meses hace que opten por ingresar a través de la frontera con Bolivia. Son dos aspectos que creemos que, al igual que los años anteriores, influyen en el aumento de migrantes irregulares en el país. Ahora, claramente, alcalde, la situación de Colchane es bien compleja, es uno de los pasos migratorios con mayor dificultades a nivel nacional, y también en el ámbito de narcotráfico, no solo de paso, sino que es un foco que ustedes muy bien lo viven a diario, un foco terrible en términos de narcotráfico. ¿Cómo piensan, cómo están abordando esta situación? Lamentablemente, no solamente la frontera de la región de Tarapacá es un sector donde se cometen o se concretan hechos delictivos como el tráfico de drogas. Este tipo de organizaciones que operan en la frontera lamentablemente operan durante la noche en sectores más alejados, el cual también resulta o constituye un riesgo para la seguridad de nuestros vecinos. A diario nosotros recibimos reclamos de vecinos que viven en sectores alejados del complejo fronterizo, reclamando seguridad y sobre todo siempre ven presencia de vehículos, muchas veces con gente armada, y por supuesto se trata de personas que pertenecen a grupos criminales que desarrollan este tipo de actividades. Nosotros desde el municipio, afortunadamente, hoy día contamos con 2 vehículos de seguridad ciudadana, como también con un dron que nos permite llegar a tiempo a esos sectores, y estamos en ese sentido trabajando ya con los dirigentes de las comunidades para poder tener imágenes, digamos, en tiempo real, y así trabajar con Carabineros. Y también estamos hoy día ya concretando un convenio de colaboración con Carabineros de Chile, a objeto de nosotros como municipio poder también contar con ellos, con su personal, y poder desplazarnos a diversos sectores con camionetas municipales a objeto de mejorar la seguridad de nuestros vecinos. Pero lamentablemente el tema del narcotráfico no es un tema de hoy día, sino por el hecho de encontrarnos en la frontera. Lamentablemente tenemos que ver este tipo de actividades, sobre todo también desarrollan este tipo de actividades criminales, organizaciones que no son de la comuna, sino vienen lamentablemente de la capital o bien de sectores céntricos de la ciudad de ciudades bolivianas. Alcalde, bueno, entendemos que una de las principales, la columna vertebral sería fortalecer la ley migratoria, y también entendemos de que no estamos muy a gusto con la administración de turno respecto a este tema. Entonces, la pregunta es, hoy, ¿hay mesas de trabajo, hay reuniones, hay contactos con el gobierno, con la administración regional, central, para poder dar solución, para poder controlar y para también tener a los habitantes de la comuna más tranquilos y alrededores, por supuesto, que no se sigan dando situaciones ni de narcotráfico ni de delincuencia, y, por supuesto, controlar la migración en ese lugar? ¿Hay mesas de trabajo, hay reuniones, hay conversaciones con el gobierno, o hoy está todo congelado? Vemos que hay poco interés del gobierno actual en términos de la seguridad en la zona norte. Y en ese sentido vemos, lamentablemente, con mucha decepción, cómo el gobierno actual se enfoca más bien en la problemática existente en la zona del sur de Chile, y se ha olvidado lamentablemente de lo que ocurre en Tarapacá. Y en ese sentido nosotros hemos sido bien
también responsables de participar en todas las citaciones, las reuniones que el gobierno ha convocado tanto en la región y también en Santiago. Pero han sido solamente reuniones sin que se concreten acciones. Lo que hoy día quiere la gente en Tarapacá es que las autoridades, más allá de anuncios, más allá de reuniones, vayan o lleguen a la zona con acciones concretas, es decir, con vehículos, con los equipos que se comprometieron implementar en la frontera, como por ejemplo el equipo Rayos X, el equipo de biométrico para determinar la identificación de las personas migrantes, como también, por ejemplo, dotar de cámaras de seguridad en muchos sectores donde se requiere, y por cierto, mejorar la infraestructura de carabineros, del ejército, y, por qué no decirlo, también mayor efectividad en términos de la legislación migratoria, porque no es posible hoy día contar con una ley, por ejemplo, que establece la reconducción y lamentablemente no está funcionando con el país vecino de Bolivia, y en ese sentido requiere también voluntad del Ejecutivo y del Congreso para modificar o mejorar ese aspecto de la ley migratoria. Ok. Alcalde, tocando también el tema de la migración, quiero entender un poco qué está pasando con el tema de la doctora Cordero. Ella lo acusó en redes sociales que usted traficaba autos, que era narcotraficante. ¿A qué se debe esto y qué acción legal usted estaría esperando poder tomar con ella? Bueno, lamentablemente creo que en este tipo de declaraciones que realiza una diputada de la República carece de mucha información, y también hay un claro desconocimiento de la realidad territorial de nuestra región. Y sobre todo cuando se habla, por ejemplo, del paso ancestral a Pisiga. Todos los que vivimos en Tarapacá sabemos que los Pisigas pertenecen a una sola región, o a AIU, y que fueron divididos por 2 estados. Y en ese sentido, las personas tienen una comunicación fluida, es decir, hay niños de Bolivia o alumnos que pasan a Chile a hacer sus estudios básicos y medios, como también tenemos adultos mayores que cruzan la frontera para poder comprar productos de primera necesidad. Y en ese sentido, siempre nosotros hemos reclamado al gobierno, tanto al de Sebastián Piñera como al actual, la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal. Y eso, obviamente, en cumplimiento del artículo 32 del convenio 169 de la OIT. Y claramente son aspectos que esta persona, en su calidad de autoridad, también desconoce. Y por supuesto, atribuir hechos delictivos a una persona, se tiene que tener todos los elementos de prueba. Y en ese sentido estamos preparando una querella criminal por calumnia, porque aquí claramente se atribuyen comisión de delitos que son, a mi juicio, muy graves, y por supuesto afecta a mi honra y también a la de mi familia. Y en ese sentido creemos que más allá de la libertad de expresión que existe en Chile, también eso tiene límites, que es el respeto de la honra de las personas. Okay. Oye, decirle a ustedes y a usted, alcalde, también, bueno, y a todos ustedes en sus casas, que tenemos una campaña que llegó del Servicio de Migración que se llama Que no te engañen. Una campaña en que estamos mostrando exactamente que esto va en contra de bandas de personas organizadas totalmente en la región de Tarapacá y en los países vecinos, en que al migrante le hacen pagar algo para poder, le prometen, digamos, de alguna manera hacerlo ingresar a Chile de una forma segura. Eso, alcalde, para su mirada, ¿está dando función? ¿Está funcionando? ¿Está surtiendo efecto o no? ¿O lo encuentro algo débil aún? ¿Cómo lo ve esto? Que hagan una campaña al respecto. Bueno, todas las acciones tendientes a desincentivar el ingreso irregular son necesarias. Independientemente a los efectos o al resultado, creo que de alguna manera siempre este tipo de campañas contribuye a que algunos migrantes se abstengan de ingresar a Chile bajo esas promesas, ya que hemos visto cómo migrantes llegan a la frontera engañados lamentablemente por grupos que se dedican al tráfico de migrantes, y más aún, lamento decirlo, pero en muchos de los
casos son sus mismos connacionales los que abusan de familias migrantes que quieren ingresar a Chile, digamos, a través de Colchane. Hemos sido testigos de cómo muchas veces han sido víctimas de robos, de asaltos en el vecino país de Bolivia y llegan prácticamente sin nada a la frontera. Entonces, lamentablemente, estas personas, por la desesperación de buscar una mejor vida, caen en este tipo de engaños y también, por supuesto, en muchas ocasiones están involucrados menores de edad. Entonces, es lamentable cuando ocurren este tipo de casos y, por cierto, que siempre son importantes este tipo de campañas. Perfecto. Perfecto, alcalde. Y ya un poco para ir redondeando también y dejando los puntos quizás más claros de lo que ha sido esta conversación con usted durante esta mañana, me gustaría que concretáramos en términos de saber si usted efectivamente siente o cree o tiene hechos respecto a que el gobierno central o el gobierno regional también han aportado a la situación que se está viviendo, que ustedes viven en su comuna. Bueno, en cuanto al gobierno regional hemos visto un mayor compromiso, una mayor presencia tanto del gobernador regional y, por supuesto, en términos de inversión, ya que todas las iniciativas que hemos presentado al gobierno regional afortunadamente han sido aprobadas y en ese sentido ha habido mayor preocupación del gobernador como también de los consejeros regionales. Pero no hemos visto esa misma presencia, esa misma preocupación de parte del gobierno central. Me refiero básicamente en inversiones mayores en el cual el Ministerio del Interior se ha comprometido en inyectar en nuestra comuna y básicamente también en las visitas que ha realizado diferentes autoridades en ambos gobiernos a la zona, comprometiéndose, por ejemplo, a dotar de mayor tecnología en la frontera, de también mejorar la infraestructura vial, como es la ruta 15CH, que hoy día se encuentra en deplorables condiciones. Hemos tenido que presentar un recurso de protección en la semana pasada en contra del Ministerio de Obras Públicas, básicamente por la falta de preocupación, el abandono que sufre esa ruta y que constituye un peligro para las personas que transitan por esa ruta, que es muy importante y es la principal entrada a la región de Tarapacá, considerando que también el 75% de la mercadería de Zona Franca sale por esa ruta. Y por tanto, claramente evidenciamos una falta de atención en cuanto a inversión del gobierno central a través de sus ministerios. Y en relación a las autoridades locales, lamentablemente, de la delegación presidencial regional no hemos visto mayor presencia. Sí hemos visto bastante preocupación o visitas también de la delegada provincial, pero vemos que falta mayor apoyo del gobierno central en ese sentido. Okay. Alcalde, bueno, primero que todo, esperamos que esta situación se vaya de a poco normalizando, mejorando por el bien de la comuna, también por el bien de nuestro país y obviamente que los niveles de violencia, de delincuencia vayan bajando también y el control migratorio. Le queremos agradecer a nombre de TVR su contacto, su tiempo, por contarnos también la situación allá en el norte de nuestro país. Muchísimas gracias, don Javier García, alcalde de Colchane. Que esté muy bien, alcalde. Gracias. Muchas gracias a ustedes y, por supuesto, agradecer el espacio que nos da para poder expresar nuestras situaciones que vivimos en la frontera. No es menor para nosotros poder compartir a través de este medio de comunicación, sobre todo cuando muchas veces somos prejuiciados, como es el caso de las declaraciones que señala la diputada, donde es fácil atribuir a una persona indígena que vive en la zona norte, sobre todo en Colchane, y donde ocurren muchos delitos como es el narcotráfico, el tráfico de armas, etcétera, relacionar con una persona como yo, que vivo en la zona, y por supuesto perjudica también no solamente a mi persona, sino digamos, a la población en general, ya que yo creo que esta declaración tiene como objeto más bien desacreditar a mi persona, ya que nosotros, a través de mi persona, hemos siempre reclamado la falta de atención, la falta de protección del Estado chileno en la frontera. No es posible que sigamos nosotros permitiendo que, por ejemplo, militares bolivianos ingresen como Pedro por su casa a Chile, cometen delitos y son prácticamente reconducidos
de manera express sin que se sometan a juicios respectivos. Y en ese sentido, somos nosotros los que vivimos esa inseguridad en la frontera y, por supuesto, a quienes viven en la región metropolitana, por ejemplo, también les debe preocupar porque Colchane también es chico. Exacto, Muchas alcalde. gracias. Toda la razón. Le agradecemos su haber estado conversando con nosotros hoy día. Todo el éxito del mundo. Un abrazo gigante. Que esté muy bien, alcalde. Gracias. Muchas gracias.